Hola, hola Diana, hola Fanny, hola Sara, hola Liz, Katy, Nelly, hola Rosy, Maje, doctor Juan Carlos. Vamos a enviarle el conectar. Rebeca, hola Doc, ¿Qué tal? muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Doc, me alegra. Vamos a charlar un ratico mientras damos tiempo a que se nos conecte un poquitico más de gente. ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena? Bueno, sorprendido con estas noticias que llegan de todo el mundo, consternado, pero afortunadamente en Costa Rica pues no ha sido todavía tan grave la situación. Ujú. Sí, hay Ok. preocupación. Hoy acaban de publicar que tuvimos desafortunadamente la tercera persona que ha muerto Ok. por coronavirus. Acá, acá sí somos un poquito más, a pesar de que tomamos medidas, por decirlo de alguna forma, a tiempo, ya llevamos varios contagiados y bastantes muertos. Qué pena, de verdad que ojalá pronto pase esto y que no vaya a haber más personas perjudicadas. Es increíble, ¿verdad? Son imágenes aterradoras las que vemos todos los días desde muchos países y sí que países hermanos latinoamericanos que también están sufriendo mucho. Sí, claro que sí. Quiero preguntarles a los que están conectados si nos escuchan bien, si hay buena recepción de sonido para que podamos empezar. A ver qué nos dicen por ahí. Alguien que nos indique, por favor, si nos oyen bien. Parece que sí, están mandando manitos, voy a interpretar que sí. Ujú, aparentemente hay buen sonido. Bueno, Doc, muchas gracias por aceptar mi invitación. Le cuento pues a las personas que están conectadas que no tengo el gusto de conocerte de forma presencial. Nos conocimos de hecho por las redes sociales. Para quienes lo saben y para quienes no, yo organizo la Feria Internacional de Audiología y hice un primer contacto con el doctor para que él nos acompañara a este año en nuestro evento. Y por eso fue que hicimos el enlace. Ya luego pues se vino toda esta situación del coronavirus y nos tocó cambiar los planes y pues decidí invitarlo a que nos acompañara en oídos a hacer a este live. Entonces, quiero que nos cuentes un poquitico, Doc, ¿tú quién eres? Bueno, primeramente, Joana, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de estar en este en vivo contigo. De verdad que muy agradecido, muy emocionado porque veo que hay muchas personas uniéndose. Te deseo muchos éxitos con estas iniciativas tuyas. He visto los lives que has hecho y pues de verdad que estás haciendo un gran trabajo. Es muy bonito ver que hay tanto esfuerzo por la audiología. Muchas gracias, Doc. En cuanto a quién soy, bueno, soy audiólogo desde hace 28 años ya. Estudié en Costa Rica, nosotros tenemos la carrera de audiología directamente. Entiendo que en Sudamérica es un poco distinto, se llama fonoaudiología y se hace luego una subespecialización o una especialización en audiología. En Costa Rica pues tenemos separadas la terapia del lenguaje y la audiología. Entonces, en mi caso pues yo estudié audiología y también he sido profesor y he trabajado en escuelas de enseñanza especial, en el Hospital Nacional de Niños, en la Seguridad Social costarricense y ahora me dedico a la práctica privada. Qué bueno, Doc. Bueno, bastante experiencia. Un poquito. Bueno, Doc, el día de hoy vamos a hablar de hipoacusia inducida por ruido. Cuéntame, ¿qué es la hipoacusia inducida por ruido? Bueno, casualmente este es un tema que me gusta mucho porque yo soy director de curso del Consejo de Conservación Auditiva de los Estados Unidos, CAOC. Y casualmente por esa razón imparto cursos en distintos países de América Latina. Es un curso que pretende estandarizar los procedimientos de evaluación auditiva para que se haga una detección oportuna de los problemas de audición generados por el ruido, especialmente en el trabajo.
¿Mm? La hipoacusia inducida por ruido es una agresión que produce la energía acústica al oído interno directamente. Y bueno, se habla de un gold standard, un valor que es 85 decibeles máximo por 8 horas de exposición. Sin embargo, las normas no siempre coinciden en los países y hay algunas más permisivas. Por ejemplo, se habla de 90 decibeles en algunos países, en donde todavía queda un espacio descubierto donde hasta un 15% de las personas podrían perder audición por exposición al ruido en el trabajo en una jornada laboral. Ok. Eso en cuanto, digamos, a la definición de la hipoacusia por ruido. Yo tenía hoy pensado decirte que tenía dos noticias, una buena y una mala, Ujú. y pues iba a proponerte que escogieras cuál querías primero, pero te voy a decir la mala primero, decimos la buena. Ok, la Ok, mala, bueno, dale. vamos con la mala. La mala es que desafortunadamente las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud es que para el año 2030 habrá 630 millones de personas con problemas auditivos y para el 2050 900 millones. Estas publicaciones las conocemos todos. Recién salieron a la luz con el tema del Día Mundial de la Audición, del 3 de marzo. Y desafortunadamente la mayoría de las pérdidas auditivas en el mundo, la primera causa se achaca a la presbiacusia, ¿verdad? Que es una caída en agudos que todos conocemos y que decimos que es el deterioro normal de la edad. Afecta más o menos a un 30% de los mayores de 65 años y hasta un 50% de los mayores de 80. Pero yo Mm. creo que la primera causa de hipoacusia en el mundo no es la presbiacusia, sino que es la exposición al ruido. Y eso lo iremos viendo en el tiempo conforme los estudios vayan revelando cuál es la razón por la cual llegamos a ensordecernos por la edad, ¿verdad? Porque la presbiacusia es el cúmulo, digamos, del desgaste natural de la audición por envejecimiento de las células ciliadas en el oído interno, más la ototoxicidad, todos los medicamentos que hemos tomado durante nuestra vida, más la exposición al ruido. Y cuando hablamos de exposición al ruido, pensamos, bueno, es que si es un trabajador en una fábrica o en un quebrador o, qué sé yo, en una industria ruidosa, pero no, nos exponemos todos los días de manera recreativa a máquinas ruidosas, luego vamos por la calle escuchando música con dispositivos MP3 y llegamos al trabajo a exponernos a más ruido. Entonces, al final, lo que llamamos presbiacusia posiblemente sea el resultado de esa exposición continuada, de esa agresión continuada al oído interno que sufrimos todos los días de manera recreativa, digamos de manera involuntaria y en el trabajo. Esa era una de las preguntas que tenía, Doc, pero quisiera que de pronto nos cuentes antes un poquitico qué es lo que pasa realmente anatómicamente cuando hay esa exposición a ruido. Bueno, se supone, bueno, hay varias teorías con respecto al origen de la hipoacusia inducida por ruido. Una de ellas es que, como sabemos que la cóclea tiene una distribución tonotópica de la percepción de los sonidos, y cerca de la base se reconocen los sonidos agudos y cerca del ápex los sonidos graves, se piensa que por la presión mecánica que ejerce el sonido sobre la base de la cóclea, hay un desgarro de las estructuras de las células ciliadas que están en esa primera porción, que casualmente son las frecuencias agudas. Concretamente, el área que está entre 3000 y 6000 Hz, y más concretamente aún, más específicamente en el área de 4000 Hz. Entonces, eso produce cambios fisiológicos, cambios bioquímicos y cambios físicos en la estructura del órgano de Corti, y que desnaturaliza la función de esas células inicialmente. Por eso en el audiograma vemos una despoblación, una caída audiométrica, primero en 4000 o en esas zonas aledañas, con recuperación en 8000, y posteriormente, conforme va avanzando el tiempo, porque sabemos que desafortunadamente la pérdida por ruido es progresiva, si la persona se sigue exponiendo al agente causal, sigue perdiendo audición, se puede llegar hasta una pérdida de 70 decibeles. Ok, Doc, por aquí nos preguntan que cómo hacen para diferenciar una pérdida auditiva inducida por ruido de una presbiacusia. Ok, la característica principal de la pérdida auditiva inducida por ruido es una caída en agudos con recuperación en 8000 Hz. Esas son, digamos, es la característica principal durante los primeros estadios de la pérdida. Posteriormente ya es muy difícil cuando ya el paciente tiene cierta edad
y cuando ya se produce, digamos, una afectación de todas las frecuencias y ya no hay recuperación en 8000, pues sería muy difícil identificar esto si no es por la historia clínica y por audiogramas base o anteriores que pudiera haber tenido la persona que nos lleven a la conclusión de que la agresión fue por ruido. Ok, Doc. Hablabas tú de, pues, de todo lo que es esta hipoacusia inducida por ruido y nos mencionabas todos los factores adicionales a los que se expone una persona, además de ese ruido, que hablaría yo o pensaría yo que hablaríamos de que ese es un daño auditivo inducido por ruido, pero ruido recreativo, ¿sí? Vale, Eh, claro. de hecho, también hay estadísticas actuales que dicen que uno de cada 100, tú me corregirás, tú debes de pronto saber un poco más de esto, de uno de cada 100 millones jóvenes entre los 12 a los 35 años va a sufrir de pérdida auditiva. Desafortunadamente, la pérdida auditiva está apareciendo en personas más jóvenes porque se están exponiendo desde edades más tempranas. Ya en países nórdicos se han hecho estudios en muchachos adolescentes y preadolescentes que están utilizando dispositivos como los teléfonos para reproducir música durante muchas horas a un volumen muy elevado, y esto está generando presiones acústicas agresivas al oído interno desde los 12 hasta los 17 años, y ya se empiezan a ver pérdidas por ruido en personas muy jóvenes. Además, hay muchísimas personas que se dedican a la música también y lo hacen sin protección auditiva. Además de que también a todos nos gusta ir a conciertos, a celebrar, etcétera, y en los bares, en los restaurantes se pone música también hoy día, y desafortunadamente de una manera que no está siendo controlada y está produciendo muchos problemas en personas muy jóvenes. Pues resulta, Doc, es que hoy en día con tantas innovaciones tecnológicas y con tanta facilidad de acceso a ellas, es casi que inevitable que esto suceda, ¿sí? ¿Qué recomendaciones de pronto podríamos darle a los jóvenes como para decirles, bueno, no es necesario que lo quiten del todo, pero háganlo dentro de estos parámetros para evitar una sobreexposición o un daño prontamente? Bueno, la buena noticia que iba a dar, porque hemos hablado de cosas bastante apocalípticas con respecto a los problemas auditivos. Dijimos que iba a haber muchas personas con problemas en el 2030 y en el 2050, y dijimos que las personas están quedando sordas más jóvenes. Pero la buena noticia es que los audiólogos, los fonoaudiólogos y los otorrinos estamos trabajando, y la pérdida auditiva inducida por ruido, de cualquier naturaleza de ruido, es 100% prevenible, 100% prevenible, y precisamente por ahí tenemos que trabajar todos, educando. Yo creo que esta propuesta que va por ahí por las redes sociales diciendo la regla de 60-60, escuche 60 minutos la música al 60% del volumen de su dispositivo y verá cómo no habrá problemas. También hay aplicaciones, una que se llama Hear Angel, que también se baja gratis, y él te controla el número de decibeles al que estás expuesto y cuánto tiempo lo estás usando, y luego te lanza una alarma, te baja el volumen automáticamente del teléfono. Hear Angel se llama, es una aplicación inglesa. Y luego también están los protectores auditivos, que ahora son muy estéticos, que se pueden hacer a la medida o también se pueden comprar, y que tienen distintas aplicaciones. Está el que es para ruido, el que es para deportes de motor, el protector auditivo para natación, el protector auditivo para acudir a conciertos y escuchar música, el protector auditivo para músicos, todos muy bien hechos, muy bien diseñados para permitir disfrutar del sonido y de las cosas que nos gusta hacer también recreativamente, sin estar expuestos a niveles que nos puedan afectar a futuro. Ok, hay varias preguntitas, Doc, pero antes quisiera que nos comentaras de pronto, digamos que está muy claro que casi que lo que falta es como la educación a las personas y que las personas entiendan la importancia de prevenir, de cuidarse, de los efectos de esta exposición al ruido, pero quisiera que me comentaras de pronto allá en Puerto Rico, ¿ustedes ya tienen algún manejo, si hay alguna sensibilización? Bueno, desafortunadamente en nuestro país hay muy poca prevención de problemas auditivos. Casualmente no tenemos, desafortunadamente, una ley protectora de los trabajadores de la industria ruidosa. Tenemos un instituto que se llama el Instituto de Seguros, que sí, digamos, vela por establecer normas para las empresas, pero no hay una iniciativa gubernamental, digamos, exigente
Tenemos algunas leyes interesantes, por ejemplo, tenemos desde hace varios años la ley de tamizaje auditivo neonatal para niños, tenemos una ley de tránsito que controla o que limita el nivel de ruido que pueden generar los vehículos en la calle, pero no hay una ley concreta para proteger la audición de los trabajadores. Sin embargo, como muchas de las empresas en Costa Rica son transnacionales norteamericanas, nos regimos por las normas de OSHA, ¿verdad? OSHA lo que establece es que una persona no puede trabajar más de 8 horas a un nivel máximo de 90 decibeles y que toda la protección auditiva debe ser garantizar de que la persona no sobrepase ese límite de exposición diaria para una jornada laboral. Ah, ok, qué pena, Doc. Dije Puerto Rico y es Costa Rica, qué pena. Sí, no. Bueno, nos preguntan que cuál es la diferencia entre un trauma acústico y la pérdida auditiva inducida por ruido. Bueno, audiométricamente es difícil de diferenciar. Desde el punto de vista de la clínica, algunos autores diferencian el trauma acústico de la pérdida auditiva inducida por ruido, más que todo por la forma o naturaleza en que éste aparece. El trauma acústico es un evento único, un accidente que ocurre en un momento dado. Por ejemplo, un amigo mío una vez se fue, médico por cierto, fue a practicar tiro al blanco y disparó sin protección auditiva y se generó una pérdida auditiva de 30 decibeles en 4000 con recuperación en 8 por esa única vez que se expuso al ruido de manera recreativa. Entonces, eso es un trauma acústico, un evento que ocurre repentinamente, ya sea por accidente o por exposición propia voluntaria de la persona, pero que es un solo evento. En cambio, la entidad de la pérdida auditiva inducida por ruido en el trabajo es una entidad que es progresiva. No ocurre en un solo momento de la vida de la persona, sino que se trata de un trabajador que entra a una industria, se expone al ruido, en la tarde sale de su jornada laboral, se va a descansar, las células ciliadas, los estereocilios se recuperan y al día siguiente oye bien otra vez, vuelve al trabajo y así sucesivamente, dependiendo de la susceptibilidad individual. Eso va a pasar en un corto tiempo o en un tiempo más largo, o hay personas incluso que son resistentes y no van a tener o no van a desarrollar ese problema, pero después de un tiempo determinado por la susceptibilidad y por el nivel de ruido y el tiempo de exposición, al final esa persona va a desarrollar lo que se conoce como la hipoacusia inducida por ruido, que es una entidad progresiva, que no causa dolor, que no es visible, que no deja cicatrices, que el mismo trabajador no lo conoce, no sabe, porque muchas veces estas personas llegan a hacerse un examen y dicen, no, yo escucho perfecto y todo bien, y cuando hacemos la audiometría nos damos cuenta de que tiene una importante caída en altas frecuencias, pero que el paciente no la percibe porque todavía no afecta la zona del lenguaje. Ok, Doc, nos preguntan que si usas las escalas Larson, un momento, espérame que se me perdió, que si usas las escalas de clasificación Ehley, Larson y Gattiso. Las conozco, sí, ¿verdad? Pero nosotros en KEOC, utilizamos otro sistema de medición. KEOC está enfocado en la prevención antes de que nosotros, digamos, midamos ya tarde. Lo que tratamos de hacer en KEOC es determinar si el paciente tiene una entidad que se conoce como desviación estándar del umbral. En el mundo ideal, lo que nosotros esperaríamos es que hagamos una audiometría a todos los trabajadores antes de que inicien su jornada laboral con la empresa. Si esto no ocurre, va a tener el empleador 6 meses para hacer esa primera audiometría a la que nosotros llamamos audiograma de base. El audiograma de base es la primera audiometría que se le hace a un trabajador que ingresa o que hace un contrato con una empresa. Y esa audiometría la vamos a utilizar para ir comparando los audiogramas anuales que hagamos subsecuentemente. En Europa, por ejemplo, la escala Ehley, que es de las que mencionaste, o Cockcroft y otras más, lo que hacen es medir, digamos, el umbral auditivo restándole un valor por presbiacusia esperado. Pero desafortunadamente, cuando en este tipo de mediciones se llega a la conclusión de que la persona es sospechosa de trauma o de hipoacusia por ruido, ya la persona tiene el problema. Entonces, no soy tan partidario de utilizar esa como una medida preventiva, ¿verdad? Es mejor prevenir que lamentar.
Entonces, nosotros creemos más en que a todos los trabajadores, a todas las personas hay que hacerles un audiograma de base contra el cual vamos a ir subsecuentemente comparando año a año los resultados de la audiometría. Y si detectamos una diferencia de más de 10 decibeles en el promedio de 2, 3 y 4 kilohertz en uno o en ambos oídos, a eso le llamamos desviación estándar del umbral, que puede ser temporal o que puede ser definitiva, pero si ya la detectamos, entonces vamos a estudiar el nivel de ruido al que se encuentra expuesto el trabajador, si la persona está utilizando la protección auditiva adecuada, si la jornada laboral es la adecuada de acuerdo a la dosis de ruido recomendada por la norma, y vamos a tomar medidas preventivas para que esa audición no se siga afectando más. Ok, bueno, hay varias preguntitas. Que si los protectores anatómicos cubren agudas y los de copa graves. Muy bien. Con respecto a los protectores auditivos, el Consejo de Conservación Auditiva de los Estados Unidos tiene una posición. Nosotros y que sea controlable, porque lo que no se puede medir es controlar. La norma que utiliza se llama Noise Reduction Ratio, NRR. Las normas de etiquetado de los protectores auditivos que se comercializan en Norteamérica tienen que tener mandatoriamente por la Agencia de Protección de Equipos de Protección Auditivos un etiquetado con un valor que nosotros lo llamamos NRR. El NRR es un valor que pone el fabricante. No significa porque, por ejemplo, ponen por ahí 27 decibeles. Ese es un valor obtenido con un muñeco antropométrico en un laboratorio y pues tal vez no se ajusta mucho a la realidad. Entonces lo que hacemos es aplicar una fórmula. El NRR del fabricante menos 7 decibeles entre 2 es el factor que vamos a restar al nivel al que se encuentra expuesto el trabajador de ruido. Por ejemplo, 90 decibeles, le restamos 7. Y entonces eso nos va a dar 83 y ese trabajador se encuentra protegido y ese protector se considera idóneo. Nosotros no lo vemos tanto por frecuencia, sino por ese promedio frecuencial. Ahora bien, los protectores a la medida tienen un defecto. No podemos conocer el NRR porque no están hechos en un proceso estándar en una empresa que cumpla con normas ISO, por ejemplo. Entonces, como ese protector está hecho anatómicamente, da o brinda una protección en un solo trabajador en un oído. Entonces, tendríamos que hacer otro tipo de método para medir cuán efectivo es ese protector en este trabajador. Nosotros tenemos muchísimo, incluso tengo un estudio que realicé con otra colega, en donde demostramos que los protectores anatómicos tienen ciertos defectos. Por ejemplo, cuando usted está trabajando y se ríe, abre la boca para hablar, el canal auditivo, como su primera porción es cartilaginosa, se deforma y por ahí entra el ruido, porque el protector no se ajusta al movimiento mandibular. Eso no nos ayuda para protegerlos contra el ruido, entonces no los consideramos recomendables para proteger a los trabajadores. Ok, nos preguntan que también va relacionado con eso, que si en ambientes ruidosos se debe usar entonces los dos tipos de protectores, de inserción y de copa. Bueno, esa es una muy buena pregunta también. Resulta que nosotros aquí tenemos un refrán, no sé si en Colombia lo conocen, ¿verdad? Aquí decimos, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no le alumbre. Sí. Lo que pasa es que si le damos mucha protección auditiva a un trabajador, por ejemplo, colocándole 2, protector auditivo y orejeras, lo que va a pasar es que ese trabajador va a estar sobreprotegido. Y estar sobreprotegido es tan peligroso como estar subprotegido. ¿Ok? Tenemos que darle la cantidad de decibeles de atenuación que esté acorde con el nivel de ruido al que se encuentre expuesto, porque los trabajadores tienen que tener equipo de protección que sea cómodo, que sea compatible con otros equipos, por ejemplo, cascos, anteojos de protección y demás equipo que pueda usar la persona, y que además le brinde la posibilidad de escuchar alarmas, voces de los compañeros o que incluso le permita comunicarse. Yo he visto trabajadores sobreprotegidos en la empresa que cuando quieren hablar con el supervisor se quitan el protector para hablar con él en un lugar a 105 decibeles de ruido. Eso es muy malo para la salud auditiva. Entonces, ese protector no es adecuado para ese trabajador porque no le permite comunicarse y se lo tiene que quitar. Entonces, no es recomendable para todos los trabajadores el uso de 2 protectores al mismo tiempo.
Solamente es recomendable, de acuerdo a la norma, a aquellas personas que están por encima de 105 decibeles. Entonces sí se recomienda lo que se llama la protección dual, que es protector auditivo más orejera. Ok, entonces dependerá del puesto de trabajo. Exacto, y del nivel de ruido. Vale, nos preguntan, perdóname acá, que si puedes repetir el nombre de la aplicación que mide el ruido. Hear Angel, el ángel de la audición. Ok, nos preguntan, por aquí había una pregunta de Rocío, espérame, la busco. Ella nos pregunta que en personal militar, ¿cuál sería el mejor protector auditivo teniendo en cuenta que por su labor se encuentran también expuestos a ruidos? Ok, en el personal militar tenemos ruidos elevadísimos porque las armas de fuego generan muchísimo ruido y además son ruidos de lo que nosotros llamamos ruidos repentinos, ¿verdad? O ruidos de impacto, porque la descarga se produce en pocos milisegundos. Cosa que no puede el órgano auditivo defenderse, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el sistema de contracción de los músculos del oído medio, el músculo del estribo, el músculo del martillo, se contraen y evitan el paso de cierta presión sonora, pero cuando son sonidos repentinos son muy dañinos y de muy corta duración. Entonces, existen protectores auditivos, hay de dos tipos. Los pasivos con filtro, que lo que tienen es un filtro y lo que hacen es reducir el ruido y convertirlo en calor. Es un filtro en escalas, y cuando el sonido entra, se va convirtiendo en calor hasta que llega al oído, se entrega a la parte de la membrana timpánica, pero ya con una presión sonora disminuida. Ese lo está usando el ejército norteamericano, por ejemplo. Y también están los protectores de principio activo que son electrónicos, como decir un audífono intracanal, pero que tienen una compresión muy agresiva. Entonces, cuando se produce el disparo, el audífono automáticamente, este protector auditivo electrónico, reduce la presión sonora de manera electrónica, pero utilizan baterías y son muy caros, tan caros como los audífonos. Entonces me parece que tal vez la mejor opción son los protectores auditivos con filtro activo de reducción de ruido. Ok. Nos preguntan que si toda persona que sufra de hipoacusia inducida por ruido va a sufrir necesariamente de tinnitus. Bueno, hasta un 75% de las personas con hipoacusia inducida por ruido reporta tinnitus. Es muy común, es uno de los síntomas que nos hablan en la clínica de la posibilidad de que la persona esté expuesta al ruido. Es la primera cosa que tenemos que preguntar. Los efectos auditivos del ruido son la hipoacusia o disminución, que en algunos casos el paciente no la detecta porque todavía no ha llegado a tocarle el área del lenguaje. Los acúfenos, que eso sí es muy común. La hiperacusia, la hipersensibilidad al ruido fuerte, la fatiga auditiva, ¿verdad? Y el vértigo en algunos casos. Ok. Nos preguntan que si es cierto que las vibraciones de la maquinaria también puede producir pérdida auditiva. Definitivamente sí, de hecho los sonómetros también se pueden adaptar para medir el impacto de la vibración en el cuerpo, porque recordemos que el cuerpo también puede transmitir, al ser un medio, puede transmitir el sonido por vía ósea. Por ejemplo, si nos ponemos un diapasón en la rodilla, podemos perfectamente percibir el tono, y eso también pasa con el ruido que puede a través del cuerpo llegar hasta la cóclea. Incluso con protectores auditivos, el cuerpo puede ser un cuerpo resonante, valga la redundancia, y generar problemas de salud. Ok. Esta pregunta creo que puede variar su respuesta según el país, porque creería que también depende mucho de las normas y demás que maneje cada país, pero nos preguntan sobre el trabajo en alturas. Nos dicen que si pérdida mayor a 25 decibeles de 500 y 1000 Hz genera restricción y quién lo certificaría. Perdón, esa última parte se me cortó. Pérdida de 25 decibeles. En 500 y 1000 Hz, si eso generaría una restricción para trabajo en alturas y si hay alguien que lo certifique, ¿quién sería el profesional idóneo para certificar? Bueno, le voy a contestar, le voy a decir dos respuestas. La primera respuesta es que con base en la normativa de OSHA, no sería aplicable porque las pérdidas en graves no se consideran como de origen laboral. Ahora bien, habría que estudiar los casos porque efectivamente el trabajo en alturas o los trabajos en donde se pueda generar barotrauma, por ejemplo, en buceadores, en pilotos, en personas que hacen inmersiones, etcétera, o que se encuentran expuestas a alturas muy elevadas,
pues posiblemente sí se podría producir una lesión de tipo traumático, barotraumática, que tendría que ser certificada por un especialista en otorrino para que eso, digamos, pudiera entrar dentro de la clasificación de problemas de origen laboral. Ok. Nos preguntan que si no, que ya que no todos califican igual, que si se está haciendo algún trabajo para unificar criterios. Definitivamente, lamentablemente no hay un criterio único, ni tampoco como en muchas cosas del conocimiento humano, todo el mundo tiene toda la razón. Una de las intenciones de CAOC es convertirse en una norma para América Latina y Estados Unidos o para el continente americano, como lo existen en Europa. Entonces, cuando nosotros damos los cursos en los distintos países, pues abogamos porque la norma de CAOC sea la que finalmente adoptemos todos, porque pues no es perfecta, pero tiene una normativa estandarizada que nos podría ayudar a todos a comparar los resultados audiométricos y los resultados de las evaluaciones de desviación del umbral entre todos. Y pues hola, Hola, Doc, perdimos conexión. ¿En dónde quedamos? estábamos en la pregunta de que si estaban unificando criterios y nos estabas comentando. Correcto, sí. Nosotros abogamos porque se unifique el criterio de CAOC de exposición a ruido y de valoración audiométrica a través del audiograma de base, la comparación de los audiogramas subsecuentes y de lo que nosotros llamamos la desviación estándar del umbral, que es un método para hacer detección temprana de problemas auditivos en trabajadores expuestos a ruido. Sería lo ideal que toda América pudiera trabajar como Europa trabaja con sus normas, nosotros pudiéramos tener nuestra norma de audiología para ocupacional. Estamos trabajando en eso. Ok. ¿Cuál sería el protector ideal para trabajo en discoteca? Nos preguntan. Bueno, mire, existen unos protectores auditivos que son ideales para DJs, músicos o para personas que trabajan en ambientes, digamos, de música muy estridente, que son unos protectores que tienen lo que se llama atenuación plana. Lo que quiere decir es que ese protector atenúa, disminuye todas las frecuencias del rango sonoro, lo cual permite que la persona escuche la música, porque ¿cuál era el problema antes? Que los músicos se ponían un protector auditivo que les disminuía las frecuencias agudas y se lo tenían que quitar porque no podían afinar sus instrumentos o su voz. Pero con este tipo de protección especial para música, uno puede pinchar música, puede oír música, puede tocar música y perfectamente cantar y perfectamente escuchar toda la tonalidad con pureza y asegurándose de que ese nivel de ruido no le vaya a afectar. Ok. ¿Y los conductores que por su oficio están expuestos al ruido y que cada vez pierden la audición, que no podrían además usar protectores, qué se podría hacer? Bueno, sí se pueden usar, afortunadamente, gracias a Dios, sí se pueden usar protectores. Son similares a los de los militares. Es un protector que tiene un filtro. El sonido que está por debajo de 65 a 70 decibeles pasa por el filtro como si nada, lo vamos a oír perfectamente puro, pero lo que supere los 80 decibeles va a ser atenuado. Por eso es un protector selectivo. El protector es inteligente porque reduce el nivel de ruido que es peligroso. Lo demás lo deja pasar, entonces una persona perfectamente podría conducir un vehículo, una moto, autos de carreras, un autobús, un camión, y sin ningún riesgo de perder audición, porque esos protectores están especialmente diseñados para que la persona pueda oír, está comunicado en su trabajo, pero también está protegido. Ok. ¿Cuáles son los criterios o cuáles serían las recomendaciones para las personas que trabajan en call center? Ok, para los call centers nosotros tenemos la opción de colocar auriculares con noise reduction. ¿Qué es esto? Incluso también para escuchar música. Auriculares con un reductor de ruido.
Esos auriculares lo que hacen es que disminuyen el ruido externo, no es que filtran el ruido que el sonido que estamos escuchando. ¿Cuál ha sido el gran problema de los audífonos para escuchar música y de los auriculares de los call centers? Que no tienen ese dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como son trabajos en línea donde hay muchas personas conversando al mismo tiempo, todo el mundo alza la voz y las personas tienden a alzar más la voz para escucharse y para escuchar al que le está hablando por la línea telefónica, también le dan más volumen. Entonces es una competencia de volumen que sufren todos. Lo que tenemos que hacer es aislar a la persona para que tenga una conversación tranquila sin que necesite gritar y sin que necesite elevar el volumen del auricular. Y eso se puede conseguir con estos auriculares de reducción de ruido. Son un poquito más caros, pero la inversión lo vale porque la audición es invaluable. Ok, nos preguntan que cómo se aplica el cálculo STS para prevenir la hipoacusia neurosensorial por ruido. Ajá, excelente pregunta. El cálculo STS es un cálculo que se realiza con base en el audiograma de base, valga la redundancia. El audiograma de base, como explicaba hace un rato, es el audiograma que se toma cuando el trabajador ingresa. Ese tiene que hacerse con 14 horas de descanso auditivo. Si no se puede lograr lo del descanso auditivo, la persona puede utilizar en su sustitución el protector auditivo idóneo para el puesto de trabajo. Y eso puede sustituir el descanso. Nosotros le vamos a tomar un audiograma en las frecuencias de 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz. Y ese audiograma se guarda. Al año siguiente, cuando la persona viene al audiograma de tamizaje, al audiograma de screening, como le llamamos aquí el anglicismo, resulta que hay que comparar ese audiograma anual contra el audiograma de base. Pero no se compara directamente frecuencia por frecuencia, sino que se toma un promedio de las frecuencias de 2, 3 y 4000 Hz. ¿Ok? Ese promedio se resta al promedio del audiograma actual. Si hay una diferencia mayor a 10 decibeles en ese promedio, se considera que hay un STS positivo y la persona tiene que ir a una prueba, digamos, de desempate. Porque, a ver, algunas veces las personas se exponen al ruido de manera temporal, pierden audición y luego la recuperan, 5 o 10 decibeles. Entonces, no se consideran desviaciones de 5 porque son, digamos, estadísticamente poco significativas. Tiene que ser 10 decibeles o más y en ese caso, pues esa persona tiene que ir a un audiograma de vigilancia y si es positivo, se confirma, entonces se hace todo el estudio de ruido, de protectores y todas las posibles causas que pudieran haber generado esa desviación. Nos preguntan que qué es lo que sucede para que en este tipo de casos se pueda presentar vértigo. Lo que ocurre es que la presión sonora, recordemos que el órgano auditivo tiene dos partes. El laberinto anterior se encarga del equilibrio y el laberinto posterior es la cóclea, el órgano noble de la audición, y que comparten, digamos, líquidos endolaberínticos y están, digamos, en situación aledaña, además de que también, pues el octavo par se encarga de enviar la información al cerebro de ambas cosas. Entonces, cuando existe una hiperestimulación del sistema, no vamos a agredir únicamente la cóclea, sino que también se va a agredir el vestíbulo y los líquidos endolaberínticos también en el lado vestibular de los canales semicirculares. Esa hipertensión puede generar, digamos, una sacudida anormal de las estructuras y provocar vértigo. Ok. Dicen que si para considerar como trauma acústico necesariamente debe haber recuperación en 6000 y 8000 con caída en 4000. Bueno, en el trauma acústico, separándolo de la otra entidad que es la hipoacusia inducida por ruido, no siempre es así. ¿Por qué? Porque si el nivel de ruido al que se expuso la persona es muy elevado, pues incluso vamos a tener disyunción de la cadena articular, rasgadura de la membrana timpánica y lesión muy seria sensorineural sin recuperación en 4000 en casos muy graves del oído interno. Entonces, no necesariamente es así. La diferenciación, más que todo, pienso yo, del trauma acústico, que es un evento único y repentino, contra la hipoacusia inducida por ruido, es que la persona en la clínica exprese directamente, bueno, yo fui, me expuse a ruido, explotó fuegos artificiales o me dispararon en la oreja, ocurre y la persona identifica el evento por el cual se presentó esta situación. Y por el contrario, la hipoacusia inducida por ruido, como dijimos, es un proceso gradual, progresivo,
que muchas veces la persona no sabe que la tiene, entonces es diferente la clínica y así se identifica mejor que por el puro audiograma, porque audiométricamente podríamos tener muy difícil distinguir una ototoxicidad, una hipoacusia inducida por ruido, un trauma acústico o una presbiacusia. Ok. Nos preguntan que si un trabajador con ayuda auditiva es apto para trabajar en alturas. Miren, a mí me preocupa mucho cuando tengo que decir que alguien es apto para algo, ¿verdad? Porque también ahora está el tema de la discriminación. Entonces, si una persona tiene una hipoacusia previa y tiene que ir a un trabajo donde puede perder audición, no es que no sea apto, sino que no se le recomienda, ¿verdad? Tal vez podríamos hablar con él y decirle, mire, este no es el mejor trabajo para usted. Si usted va a trabajar en túneles o va a trabajar en un lugar, no sé, donde pueda hacer que la presión acústica o la presión barométrica le afecte su órgano auditivo, y ya usted tiene una condición preexistente que lo hace susceptible, más susceptible a continuar perdiendo, al final todos van a perder, la empresa y el trabajador. Entonces sería mejor hablarle y decirle, mire, no es que usted no sea apto, es que no se le recomienda por una condición de salud preexistente que usted ya tiene. Pero definitivamente que los trabajos en donde hay donde se genera ruido o donde hay un exceso de presión, en donde el órgano auditivo pueda dañarse, pues no son recomendables para personas que ya tienen hipoacusia. Y para personas que usan audífono, por ejemplo, el audífono tendría que estar colocado en el oído y a un volumen bajo y con orejeras, porque el audífono no funciona como protector auditivo. Recordemos que es un amplificador. Entonces, si la persona se pone un amplificador en un ambiente ruidoso, muy posiblemente ese amplificador le va a provocar un trauma más grave o va a agravar la situación de exposición al ruido, lo cual no sería nada deseable en alguien que ya tiene problemas. Ok. ¿Por qué es necesario la audiometría para personas que trabajan en alturas superiores a 1,50 metros? Bueno, la audiometría, recordemos que el oído, desde el punto puramente etiológico y originario, ¿verdad? Se cree que evolutivamente el oído fue en nuestros ancestros un detector de presiones en el agua, ¿verdad? Porque se supone que toda la vida viene del mar, entonces, pues nuestros ancestros que fueron peces, posiblemente que luego pasaron a la tierra, lo que tenían era un detector de presión para no irse muy abajo ni tampoco andar muy arriba, sino que de acuerdo a la especie, andar en el nivel, digamos, de presión en el agua que era necesario y suficiente. Cuando el órgano auditivo, cuando los seres salieron a la Tierra y pasaron a una presión atmosférica diferente, lo que pasó fue que el órgano auditivo evolucionó a un detector de presiones minúsculas barométricas, presiones atmosféricas. Entonces, resulta que el oído es muy sensible a los cambios de presión. Y los cambios de presión pueden producir, digamos, retracción de la membrana timpánica y del sistema tímpano-auricular, y esto puede ejercer una presión excesiva sobre los líquidos endolaberínticos y lesionar el oído interno. Por eso, digamos, es que es importante audiometría a todas las personas que están expuestas a presiones atmosféricas, a presiones barométricas y a presiones acústicas, porque al final el sonido es una energía que viaja por los medios en ondas de compresión y descompresión. Es física. Ok, Doc. Nos preguntan que si nos puedes decir nuevamente el nombre de los protectores que indicaste con filtros para conductores. Bueno, hay varias marcas. Yo conozco uno que me gusta mucho que se llama Surefire, que fue desarrollado precisamente para el ejército de Estados Unidos. Esos son unos protectores fabricados en ese país y son protectores de filtro activo que convierten la energía acústica en calor. Luego tal vez te puedo pasar el link para que luego lo compartamos a través de las redes con los interesados. Claro que sí. Claro que sí, Doc. Nos preguntan algo, ¿es necesaria audiometría de alta frecuencia o hasta 8000 Hz? ¿Es suficiente? Hasta el momento la norma norteamericana no establece la necesidad de realizar audiometría por encima de 8000. De hecho, la frecuencia de 8000 es opcional. Podríamos no hacerla. Lo que pasa es que nos ayuda mucho porque si la persona recupera en 8000, podemos identificar prácticamente que corresponde al patrón clásico de hipoacusia inducida por ruido, de caída en 4000 y recuperación en 8.
Pero la audiometría de alta frecuencia, al no estar normalizada, todavía no se acepta como válida para demostrar exposición al ruido, aunque sí se podría utilizar. Recordemos que como el ruido agrede las altas frecuencias, la pérdida de población de las células ciliadas arriba de 8.000, en 12.000 y demás, podría estarnos sugiriendo de una muerte de esas células por exposición a agentes químicos, porque recordemos que los ototóxicos también destruyen células ciliadas o las matan. Recordemos que el ruido lo hace y que también los tratamientos anticancerígenos que funcionan como ototóxicos también pueden provocar lesiones a frecuencias muy altas. Entonces la audiometría de alta frecuencia, aunque no está normalizada ni tampoco dentro de la norma se solicita que se haga, podría ser de utilidad para diagnóstico temprano de hipoacusia inducida por ruido. Ok, Doc, nos preguntan que según su criterio, ¿cuáles son los componentes básicos que tienen que tener todo plan de conservación auditiva? Bueno, muy buena pregunta. Primero que todo, el plan de conservación auditiva tiene que concentrarse en la reducción del ruido, porque el ruido es el agente causal del problema. Entonces, se hacen mediciones, porque lo que no se puede medir no se puede controlar. Mediciones sonométricas para medir la presión acústica en las áreas, pero eso no es suficiente. Lo ideal es que nosotros hagamos dosimetría, audiodosimetría en todos los trabajadores que estén por encima de 80 decibeles en una jornada laboral, para saber exactamente a qué nivel se encuentra cada trabajador en cada puesto de trabajo, especialmente si rotan, si tienen horarios especiales, si hacen descansos, si cambian de máquinas, etcétera. Todas las cosas que puedan pasar con el dosímetro, vamos a tener una imagen clara de su jornada y de los puestos específicos. Cuando se hace esa medición de la exposición de las personas, se toman medidas, ya sea medidas en la fuente primero, en las máquinas generadoras, se reubican, se les da mantenimiento, se encapsulan para evitar que el ruido pueda producir daño, etcétera. Cuando ya no podemos hacer más cosas en la fuente, vamos a hacer cosas en el camino entre la máquina generadora de ruido y el receptor, que es el trabajador. Podemos poner barreras, podemos poner cabinas para manejar las máquinas, etcétera, o alejar al trabajador. Recordemos que físicamente, cada vez que usted dobla la distancia, disminuye en 6 decibeles la presión sonora. Entonces, no necesariamente tiene que estar una persona a la par de la máquina, sino que si se le puede poner un control y manejarla remotamente, pues reducimos el riesgo. Y cuando ya no se pueden tomar esas medidas de control, pues entonces se le brinda protector auditivo a los trabajadores expuestos. Esa es la otra parte del plan de conservación. Se evalúa la protección auditiva y se evalúa audiométricamente a los trabajadores que entran en ese plan de conservación, que es todos los que estén por encima de 80 decibeles, a lo que vamos a llamar nivel de acción. Se le brinda entrenamiento, esto también es una parte fundamental. Se le explica a los trabajadores los efectos auditivos del ruido, los efectos no auditivos del ruido, digamos, las consecuencias de la pérdida auditiva, la audiometría, por qué hay que hacerla, etcétera. Todas las cosas que en 15 minutos se puedan explicar a un trabajador cada año. Se le dan entrenamiento para motivar y convencer a la gente de que tiene que usar la protección. Luego, se tiene que llevar muy bien detallada la trazabilidad y el registro de los eventos y luego hacer una evaluación del plan de conservación. Entonces tenemos medidas de ingeniería, medidas administrativas y medidas audiológicas y todo controlado y evaluado. Estas son las partes fundamentales de un plan de conservación. Ok, Doc, nos preguntan que si en pilotos es necesario evaluar frecuencias altas y que si ellos necesitan doble protección. Ok, en el caso de los pilotos, por la exposición continuada a digamos, cambios bruscos de presión sobre el sistema auditivo, yo recomendaría también, aunque no está en la norma, realizar audiometría de alta frecuencia, incluso emisiones otoacústicas también, que pueden complementar. Recordemos que las emisiones otoacústicas son muy sensibles a la pérdida de población de las células ciliadas externas de la cóclea, porque precisamente es un examen que evalúa la función de las células ciliadas externas de la cóclea. Entonces, en pilotos yo haría emisiones otoacústicas, audiometría de alta frecuencia, para complementar los estudios audiométricos. Y la protección que les brindaría son esos protectores electrónicos que tienen un intercomunicador. Entonces, la persona tiene reducción de ruido, tiene comunicación compatible con los equipos de vuelo y está protegida. Entonces, todo eso es lo que yo haría en el caso de las personas que trabajan en eso.
Ok. ¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando se detecta un STS positivo en un colaborador? Bueno, el procedimiento según OSHA es que antes de 30 días hay que hacer una reevaluación de la audición, ¿verdad? Con un descanso auditivo para confirmar si el STS que detectamos es verdadero. Si es así, también la empresa o el audiólogo tienen hasta 27 días para comunicar por escrito al trabajador la presencia de esa desviación. Y luego lo que hay que hacer es revisar todo, la protección auditiva, el nivel de ruido, la jornada laboral y tomar medidas para que ese STS no avance. Y luego se le hacen las evaluaciones audiométricas anuales de rutina. Ok. Siempre se habla de hipoacusia por ruido en ambiente laboral, pero ¿qué recomendaciones se darían a personas expuestas a ruido ambiental alto por tráfico terrestre o aéreo cerca a sus viviendas? Bueno, ese es un punto, ¿verdad? Porque muchas veces los gobiernos no piensan en el ruido y concesionan pues vías aéreas o concesionan vías de transportes en donde hay núcleos urbanos. Eso no debería pasar, o trenes de alta velocidad. Y en ese caso, pues hay que tomar medidas cuando ya las cosas están hechas y crear barreras y todo esto. Sin embargo, pues para personas que se exponen al ruido, de esa naturaleza, lo recomendable sería buscar protección auditiva o cambiar de residencia para no estar expuestos a ese posible nivel de ruido nocivo. Bueno, por acá nos comentan que también han encontrado descensos en la frecuencia de 3.000 y 4.000 de personas expuestas a ruido. Correcto. La hipoacusia por ruido clásicamente se espera en 4.000, pero nosotros en la práctica, en la clínica, vemos que algunos pacientes es más bien el escotoma o el mordisco en el audiograma se presenta más en 3.000 o en algunos casos hasta en 6.000 Hz y que 4.000 no está tan afectado como en esas frecuencias. Ok, Doc. Nos quedan ya poquitos minutos. Hay varias personas preguntando que si este live queda grabado. Aquí en Instagram queda durante 24 horas, pero lo descargamos y en el perfil de Facebook lo pueden consultar en cualquier momento por si necesitan repasar o retomar algo de lo que hayamos hablado. Que parece que no hay más preguntas. Si me salté alguna pregunta, por favor, vuélvanmela a enviar antes de que terminemos. Dice, para la evaluación de ingreso laboral, ¿se debe hacer la audiometría y algún otro examen, por ejemplo, emisiones acústicas? Bueno, dentro de la norma no está, pero sí que podría ser valioso hacerlo. Lo que pasa es que eso, sabemos que los programas de tamizaje tienen que ser económicos, rápidos y muy confiables. Y entonces introducir más, por ejemplo, impedanciometría, hacer la audiometría clínica completa, poner emisiones autoacústicas, todo ayuda y hasta los potenciales evocados. Lo que pasa es que eso va a elevar el costo, va a aumentar los tiempos de evaluación y pues muchas veces las empresas no financian cosas tan generosas, pero sí sería recomendable. Bueno, Doc, ¿a dónde te pueden contactar las personas que de pronto quieran más información, que quieran acceder a esas capacitaciones que tú haces? ¿Cuáles son tus redes, tu correo? Magnífico. Bueno, mi correo electrónico es olmo-cr@yahoo.com, pero también pueden escribirnos a cr.com. Después les paso la dirección electrónica correcta. Y también pueden buscarme en redes sociales, simplemente digitar Dr. Olmo o CAOC en Google y aparecerán bastantes, creo yo, posibilidades de contactarnos. También por LinkedIn, Ok. también en LinkedIn podemos, o por este medio en Y Instagram. eso, igual cualquier cosa también me pueden contactar y yo con mucho gusto los dirijo al doctor en caso de que se les pierda algo de información o no lo logren. ¿Listo? Magnífico, magnífico. Nos hacen una última pregunta por acá, Doc. Espérate a ver que se me perdió. Ahí está, info@cr.cr. Listo. Lo mismo que para los que estuvieron ayer y necesitan los links, y me pueden escribir a info@oidos.com.co, por ahí me escriben y les comparto los links que nos envió la doctora ayer. Nos preguntan que si para las audiometrías laborales solo se realiza vía aérea. Las audiometrías laborales anuales, el tamizaje auditivo ocupacional se hace solo por vía aérea, efectivamente.
y la audiograma de base también se puede hacer solamente por vía aérea o también podríamos hacer una audiometría completa. De todas maneras, lo que nosotros tratamos de detectar es la desviación por vía aérea y entonces, y en las frecuencias altas, entonces, sí, generalmente es por vía aérea. Ok, Doc. Doc, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, por todos esos aportes que nos has dado el día de hoy. Espero seguir en contacto contigo para que sigamos educando a los colegas y también a los pacientes. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias por la oportunidad y a todos los participantes. Te felicito por esta iniciativa y muchas gracias por invitarme de todo corazón. Un saludo grande y un abrazo. No, gracias a ti, a los que nos acompañaron, recordarles que vamos a seguir con estos lives. La otra semana vamos a tener el día lunes a la doctora Irma Carvajalino, que nos va a hablar sobre procesamiento auditivo. Entonces, los espero. La grabación queda aquí durante 24 horas para que se la repitan y en Facebook sí queda el video en el perfil todo el tiempo para que lo puedan consultar. Gracias, Doc. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Chao.